El tema de hoy es continuación de la unidad o del tema 12 del programa. En particular, vamos a seguir avanzando, en este caso en el capítulo 18 del libro, que corresponde a propiedades térmicas de la materia. En particular, lo que vamos a tratar de ver en esta parte es determinar el concepto de estado desde el punto de vista termodinámico. Vamos a relacionar las variables físicas que nos van a permitir determinar ese estado como tal, las interacciones que se van a dar a nivel molecular o atómico que nos permiten a nivel macroscópico relacionarlo con estas variables que habíamos mencionado. Y por último, hacer la relación entre estas variables físicas con el tipo de materia o el estado en el que se encuentra, y por último, trabajar sobre distintas formas en que se presenta la materia, que no dejan de ser estados desde el punto de vista termodinámico, pero que las vamos a clasificar de acuerdo a la presentación en fases en que se presenta la materia y cómo es el intercambio entre ellas visto desde el punto de vista de la termodinámica, o sea, del intercambio de trabajo y calor, como lo vamos a definir un poco más adelante. Básicamente vamos a hacer hincapié en las variables de tipo macroscópico y cómo se interrelacionan entre sí. Posteriormente vamos a estudiar algunas interrelaciones a nivel microscópico y ver de qué manera las podemos vincular con estas observaciones que hacemos a nivel macroscópico, o sea, con grandes cantidades de materia y de energía. Y por último, lo que vamos a tratar de determinar es, en el caso de las distintas formas en que se presenta la materia, estudiar estos comportamientos. Puntualmente vamos a utilizar el concepto de un gas ideal, que es una de las formas más sencillas y más fáciles de comprender estos conceptos, para último llevarlo al estudio de los distintos estadios en que se presenta la materia, o fases como las vamos a definir. Entonces, lo primero que tenemos que definir para hacer el estudio del estado de la materia es cuáles son las variables de estado. Las que vamos a relacionar son, por un lado, la cantidad de materia o la masa, y a su vez, este material en qué condiciones, desde el punto de vista termodinámico, se encuentra. O sea, básicamente lo que vamos a determinar es qué volumen ocupa esta masa, a qué temperatura se encuentra en un determinado instante, y como hemos visto, digamos, con respecto a las variaciones o a la dependencia de, por ejemplo, la longitud con respecto a la temperatura, y que esto lo podríamos traducir como un esfuerzo, también la presión va a ser una de las variables a tener en cuenta en esta etapa. Más allá de ello, vamos a poder utilizar algunas de las variables en forma de gráfica, bien, para poder hacer un análisis comprensivo de la evolución y las relaciones que hay entre ellas, y quizás fijando alguna de estas variables para poder ver cómo están interrelacionadas las otras entre sí. Una de las formas sencillas que hemos visto también y que estuvimos trabajando en la unidad anterior era el coeficiente de expansión volumétrica, o lo habíamos designado con la letra beta, que nos relacionaba cuánto variaba el volumen respecto de un volumen inicial, en principio respecto de la temperatura. Y podíamos establecer un coeficiente de compresibilidad que estaba relacionado con el esfuerzo que hacía esta variación de volumen, tanto en la compresión como en la expansión. Si ahora lo relacionamos, todas estas variables, en una ecuación, lo que podemos ver es que la expresión que nos da el volumen en un estadio dado va a depender
del volumen que tenía en un punto conocido, la variación térmica que tuvo esa masa de ese material, y también cuánto fue el cambio que se realizó desde el punto de vista volumétrico o el esfuerzo, que equivale a una presión ejercida del entorno sobre este cuerpo, esta materia, o viceversa. Digamos, al expandirse, esta materia ejerció una presión sobre el entorno. Entonces, esta ecuación ya nos da, que hemos visto, nos da una idea de que hay una relación, ya no solamente del volumen con la temperatura, sino también con la presión, que son tres de las cantidades que habíamos visto. Y obviamente todo esto está relacionado con la cantidad de materia que está puesta en juego en esta experiencia. Entonces, vamos a considerar de todas las formas en que se presenta la materia, una en particular que es en su forma gaseosa, o sea, cuando sus moléculas están muy poco interrelacionadas, o sea, están muy separadas entre sí y tienen movilidad. Una de las formas de determinar la cantidad de materia es en términos del número de moles, ¿no? O sea, la cantidad de moléculas o de átomos que componen ese volumen que estamos considerando. Y podemos ponerlo en relación a la masa, si conocemos la masa molar, o sea, es la masa que tiene un mol, esa cantidad determinada de materia con respecto a el tipo de material que hay, con lo cual, al utilizar el número de moles, de alguna manera nos independizamos del tipo de material que estamos utilizando, dado que en los gases ideales estos están tan separados que básicamente para un volumen dado en ciertas condiciones, la masa no varía significativamente. Entonces, desde el punto de vista del análisis es más sencillo trabajar con los moles. Por otro lado, el gas ideal, como siempre, y el nombre lo indica, es un modelo idealizado, ¿bien? O sea, es el comportamiento que tendría un gas en muy poca cantidad de material. Esto implica que las presiones de trabajo son muy altas y las temperaturas son lo suficientemente altas para que este gas se mantenga durante todo la experiencia en su estado gaseoso y digamos, con sus moléculas muy separadas entre sí y que tienen un movimiento rápido y aleatorio con respecto, digamos, al entorno o al medio. Desde este punto de vista, entonces vamos a considerar las siguientes aspectos. Que el volumen que va a tener ese gas bajo análisis va a contener un número fijo de moles, ¿bien? Y este volumen, en definitiva, va a estar determinado por la presión externa y por la temperatura dada, ya sea que lo tengamos contenido o que simplemente estemos considerando un volumen ideal en atmósfera o bajo ciertas condiciones. Por otro lado, sabemos que el volumen varía inversamente con la presión, o sea, que si aumentamos la presión, si comprimimos, digamos, este gas va a ocupar un menor volumen, o sea que son inversamente proporcionales. Y si esto lo hacemos, digamos, en condiciones rápidas, podemos considerar que la temperatura es constante. Bien, esta es una de las condiciones que podemos llegar a utilizar para el análisis del comportamiento del gas ideal. Y por otro lado, que la presión es proporcional a la temperatura absoluta. Como hemos visto, una de las conclusiones que habían llegado Kelvin al desarrollar su escala de temperatura absoluta era que todas las curvas, independientemente del material o de la mezcla de gases que estuviéramos utilizando, confluían a que la presión resultante a temperatura absoluta cero era cero también. Entonces, y ese comportamiento era lineal, observable, dentro de los rangos que habíamos presentado, o sea, a presiones bajas y a temperaturas suficientemente elevadas para que el gas se mantenga en ese estado.
de tal manera que a una temperatura dada y con un número de moles determinado, el volumen que va a ocupar va a ser, digamos, constante. Estas relaciones que acabamos de mencionar las podemos escribir a través de lo que se conoce como la ecuación del gas ideal, que, por ejemplo, como habíamos dicho, para un número de moles dado y a una cierta temperatura, la presión y, digamos, todo este término es constante, y por lo tanto hay una relación inversa entre presión y temperatura. Bien, como el segundo término es constante, si aumento la presión, tiene que disminuir en la misma proporción el volumen. R es una constante de proporcionalidad que para un número constante de moles vamos a considerar desde el punto de vista analítico como si fuera una constante. Por lo tanto, al estudiar, digamos, esta cantidad determinada de material, podemos establecer la relación entre presión, volumen y temperatura digamos, cuando estas condiciones están fijas respecto de las que tendrían si alguna de ellas variara, igualando las expresiones en lo que se denominan dos estados diferentes. O sea, un estado lo vamos a definir entonces para una determinada cantidad de materia como la relación entre la presión, el volumen y la temperatura que tiene ese gas ideal en esas circunstancias, siendo que si alguna de ellas cambian, obviamente va a haber una interrelación entre ellas y va a asumir un nuevo estado. O sea, cuando hay un cambio en cualquiera de estas variables, se define como un nuevo estado. Esto, como dijimos, es una aproximación muy básica, muy elemental, pero que bajo las condiciones de estudio que habíamos planteado se cumple suficientemente bien. En general, en la mayoría de los gases, esto, digamos, no se cumple estrictamente de la misma manera y cometemos un error. En la ecuación de Van der Waals, que fue un físico y químico que estudió, digamos, los gases, hizo una pequeña corrección en la forma de la ecuación que hemos visto. O sea, fíjense que siguió manteniendo, digamos, a una temperatura constante una determinada cantidad de material y le agregó tanto a la presión como al volumen unos factores de corrección a través de un par de constantes que las determinó empíricamente, esto es por ensayo, por experimentación, en donde la constante B representa aproximadamente el volumen que ocuparía un mol de esas moléculas, en donde el total de las moléculas implicadas es N, que es el número de moles por B. Tengan en cuenta que esto es en un estado determinado, que es como habíamos dicho. De tal manera que el volumen neto disponible para que estas moléculas del gas se muevan entre sí va a estar dado la diferencia entre el volumen que ocupa, digamos, el volumen determinado bajo estudio y el volumen que ocupan estas moléculas en particular. O sea, el volumen neto para que se muevan es el espacio libre entre las moléculas. Por otro lado, la constante A depende de las fuerzas de atracción intermoleculares. Sabemos que acá intervendrían las fuerzas a nivel, digamos, subatómico por un lado, y por otro lado, si es que están muy cercas, que en el caso de los gases, como suponemos que están suficientemente distantes, en realidad se restringiría un poco a algunas interacciones electromagnéticas, pero que simplemente acá las agrupamos a través de esta constante. Si la relación entre la cantidad de materia respecto del volumen total ocupado es pequeño, o sea, cuando el gas no está muy comprimido, la distancia entre estas moléculas es grande, estas correcciones que hace Van der Waals en realidad se vuelven ínfimas y volvemos a la primera aproximación que habíamos visto, que era la ecuación de los gases ideales. O sea que ambos modelos que estamos utilizando son coherentes bajo las circunstancias adecuadas. Como dijimos, para poder estudiar la interrelación entre estas tres variables, una de las formas que podemos hacer es fijar una de ellas, o sea, observar en un laboratorio o a través de las expresiones que hemos encontrado,
¿Cómo están relacionadas? Dos de ellas. Una de ellas ya la habíamos anticipado, que, por ejemplo, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. De tal manera que si trazamos, digamos, la relación que hay entre presión y volumen a temperatura constante, esto es, haciendo que esta relación se produzca de tal manera que no exista modificación en intercambio de calor, vamos a decirlo, y la temperatura o trabajo, de tal manera que la temperatura permanezca constante, vamos a poder encontrar lo que se denomina una familia de curvas. Todo esto me va a representado, digamos, gráficamente, establece lo que le denominamos gráficas presión-volumen o gráficas PV. A cada una de las curvas de esta familia, dado que son de temperatura constante, se las denomina isótermas. ¿Qué significa eso? Es la misma temperatura. Esto sería, digamos, para un gas ideal. En el caso de alguna de los distintos materiales, estas curvas varían. La que vemos acá es una gráfica PV para un material que no obedece la ecuación de un gas ideal. En particular, la que estamos viendo es para el agua, en donde ya no solamente tenemos en cuenta su estado, digamos, o los estados, mejor dicho, en los cuales el agua se encuentra en su forma gaseosa, sino que estas curvas también tienen en cuenta cuando este material se encuentra en otro tipo de presentación o en otro tipo de fase, como la vamos a denominar, que es en su estados líquidos. Como vemos, las curvas no responden a esta proporcionalidad inversa, debido a que por debajo de esta curva, que está un poco más oscura, que es la que se denomina temperatura crítica, vamos a encontrar que bajo ciertas circunstancias, parte del material o en su totalidad se puede encontrar en su fase gaseosa o en forma de vapor, en su fase líquida, o bien en una transición entre ambas. Bien, esta esta porción de estas curvas que está, digamos, en cuyo recorrido estaría contenido dentro de estas áreas sombreadas, es esa transición entre su fase líquida, o sea, por fuera de esta curva, con volúmenes muy pequeños, se encuentra muy comprimido, o sea, las moléculas muy juntas y está en su fase líquida, y a la misma presión, digamos, y en la misma temperatura, encontramos que ocupan un volumen mucho mayor estando en su fase gaseosa o en forma de vapor. La transición que existe entre medio, fíjense que, por ejemplo, entre el punto A y el punto B a la temperatura T2, comienza a haber una transición desde su estado en forma de vapor a su estado líquido, y en el medio coexisten los dos. La presión en este caso se mantiene constante, bien, la temperatura se mantiene constante, sin embargo hay un cambio de estado. Este cambio de estado lo vamos a estudiar un poco más adelante, que es lo que vamos a conocer como cambio de fases. Por otro lado, digamos, si seguimos este análisis, vemos que por encima de la temperatura crítica, las curvas comienzan a perder esa forma anormal y comienzan a hacerse cada vez más parecidas a las curvas de un gas ideal, porque estamos en las condiciones que habíamos dicho, o sea, con temperaturas relativamente altas. Acá en este caso las temperaturas van desde T1 hacia T4 aumentando. Estamos en zonas de mayor presión, fíjense que todas estas curvas están de la zona media de presiones hacia arriba, y obviamente ocupan un valor muy grande por su propio estado gaseoso. Entonces, este tipo de curvas, en general, podemos, digamos, representarlas como en este caso, que, o la que podemos visualizar
estos cambios de fase, o bien, si estamos estudiándolo en su comportamiento en una de las fases, aislar simplemente una porción de esta curva. En el caso esta es la perspectiva macroscópica del comportamiento de los materiales, y particularmente lo que hemos visto es esta interrelación a nivel de las variables físicas en su fase gaseosa, fundamentalmente, aunque ya comenzamos a vislumbrar que también puede ser extensivo a otras formas en que se presenta la materia. Pero a nivel microscópico, bien, vamos a representar un modelo que se denomina cinético molecular, o sea que, como el nombre lo indica, nos vamos a enfocar en la estructura molecular que presenta la materia, en este caso del gas, y en particular vamos a suponer que el gas está, digamos, estas moléculas o estas partículas que componen el gas están moviéndose con una determinada velocidad. Bien. Entonces, lo primero que para que este modelo funcione, como todo modelo, tenemos que poner ciertas limitaciones o ciertas condiciones de contorno. Una de ellas es que en un volumen grande hay un número muy grande de moléculas, todas idénticas, o sea que estamos considerando un único tipo de gas. Cada una de ellas tiene exactamente la misma masa M. A su vez, vamos a considerar que estas moléculas se comportan como si fueran partículas puntuales. Esto es que sus dimensiones, comparadas con las dimensiones generales de la observación del modelo, son muy pequeñas, tanto que podemos considerarlas en principio adimensionales. Por eso es que les denominamos puntuales. O sea, no tienen un volumen propio. Por otro lado, dijimos que estas moléculas, como es un modelo cinético molecular, están en constante movimiento. Este movimiento es equivalente e igual entre todas las moléculas, y ocasionalmente van a interactuar entre sí, o sea, chocando entre ellas, o bien, si estuvieran contenidas en un determinado recipiente, van a chocar con las paredes del recipiente. Bien. ¿Qué significa que tengan movimiento? Que tienen energía cinética, o sea que este movimiento tiene conceptualmente, en forma inherente, una cantidad de energía cinética, que algo estuvimos viendo, lo habíamos denominado en principio energía interna, que es una de las partes de la energía total, esta parte de la energía cinética. Vamos a ver que necesitamos otra parte más, que es una cantidad de energía potencial, que hay que tenerla en cuenta, y todo esto va a componer la energía interna del material. Y por otro lado, que en el caso de que el gas esté contenido, las paredes son perfectamente rígidas y con masa infinita. O sea, básicamente sería un modelo similar al que vimos en Física 1 de choques, cuando la pelota chocaba contra la pared. O sea, las masas comparativas son tan grandes que la pared permanece, es perfectamente rígida, su masa es muy grande, por lo tanto no va a adquirir movimiento, no se le va a transferir absolutamente nada de energía, toda la energía vuelve sobre el cuerpo que chocó, de manera que podemos definir que esta interacción con la pared y las moléculas entre sí va a ser un choque perfectamente elástico. Entonces, se van a producir distintas colisiones, como habíamos dicho. Sobre las paredes del recipiente va a haber una determinada cantidad de colisiones, hay fuerzas interactuando, por lo tanto vamos a poder definir, en función de las fuerzas de estos choques que se están dando contra las paredes, una presión sobre el recipiente. Este es el concepto que nos vincula con la presión de un gas en un determinado recipiente continente. Y por otro lado, también dijimos que las moléculas eventualmente van a chocar e interactuar entre sí. Consideramos, como dijimos, que eran adimensionales y, digamos, en un desliz podemos considerar que son esferas rígidas, o sea,
hablar de una esfera y que sea adimensional es un poco un modelo, digamos, un poco complicado, pero bueno, en realidad podemos considerar que las dimensiones son muy, muy, muy pequeñas, bien tanto que su volumen es despreciable frente a la interacción, pero que van a interactuar en algún momento, van a chocar entre sí. Obviamente que la probabilidad de colisiones es muy, muy pequeña, pero que va a aumentar en función del número de moléculas o también del aumento de la temperatura, dado que va, como vimos, a aumentar, o vamos a considerar que se aumenta la energía interna y adquieren mayor energía cinética por esta transferencia de energía. De tal manera que al aumentar la temperatura a una determinada presión, la tendencia del gas, si no estuviera contenido, es a expandirse, o sea que las moléculas van a tender a alejarse entre sí y por lo tanto es lo que dijimos, que se va a aumentar el volumen. Todas estas relaciones que estamos viendo con respecto a la cantidad, digamos, o estas relaciones de estas variables de estado, van a depender del tipo de moléculas, ya que, como dijimos, está relacionado con la energía cinética y de alguna manera también con la masa de la molécula. O sea que para que este aumento de temperatura produzca un aumento de presión o de volumen, va a estar relacionado en función de las características del gas. Entonces podemos definir que, digamos, hay una relación entre la temperatura, siempre medida en escala absoluta, respecto de este comportamiento, y vamos a definir lo que se denominan las capacidades caloríficas, en este caso del gas. En el caso de los sólidos, para poder trabajar también con respecto a esta relación entre las variables de estado y el estado de la materia, en el caso de los sólidos vamos a adoptar un modelo distinto, bien, también desde el punto de vista cinético, pero como las moléculas están mucho más cerca entre sí, hay una interacción mucho más acentuada entre ellas. Entonces el modelo propuesto para un sólido, nuevamente con las mismas características, o sea, lo que denominamos monoatómico, eh, lo asemejaríamos a un sistema de tipo masa-resorte, o sea que son masas unidas por resortes de tal manera que pueden oscilar alrededor de una cierta posición, de la misma manera que lo habíamos visto para el estudio de las oscilaciones en mecánica, y a su vez, al estar vinculadas entre sí, la oscilación de cualquiera de estos elementos va a transmitir parte de esa energía al resto del material. Y a su vez, mientras mayor sea la agitación o la desviación o la separación entre ellas, se requiere mayor cantidad de fuerza, energía o trabajo, como lo queramos ver. Entonces, estos átomos, una vez que se les entrega una determinada cantidad de energía, y suponiendo que no existe interacción con el resto del entorno, van a permanecer en un estado de tipo oscilatorio. Van a seguir oscilando alrededor de esa posición. En el caso del gas ideal, bien, la diferencia con esto que hemos visto es que estas interacciones, o sea, están tan separadas las moléculas, la relación entre la cantidad de moléculas y el volumen es tan grande que la probabilidad de interacción entre las moléculas es tan baja que podemos llegar a despreciarlo. Esta era la corrección que hacía las ecuaciones de Van der Waals. Sin embargo, a medida que vamos aumentando digamos, la presión, las interacciones a nivel molecular, como dijimos, se hacen cada vez más digamos, evidentes entre sí. Ya no solamente vamos a tener en cuenta las colisiones de los choques, sino estas interacciones entre las moléculas a medida que se va condensando la materia y pasamos a las fases líquida o sólida, dependiendo de las condiciones, por ejemplo, de presión y volumen ocupado.
Entonces, volviendo al modelo macroscópico, la relación entre las distintas variables de estado nos va a llevar a la definición de lo que se denominan las fases de la materia y una situación de equilibrio de fases, en el caso de que no haya, digamos, las variables estén relacionadas entre sí, pero siempre la materia presentándose de la misma manera, o bien las transiciones entre fases cuando exista intercambio entre ellas. Esto que estamos viendo acá es otro tipo de gráfico. Fíjense que las variables ahora ya no son más volumen y presión, sino presión y temperatura, y corresponde particularmente, en este caso, al agua, pero podría aplicarse también a otro tipo de materiales. En este caso particular, a este tipo de diagrama se le denomina diagrama de fases, porque tiene en cuenta las distintas formas en que se presenta la materia. Todo lo que está sombreado, digamos, hacia la izquierda de las curvas, estamos en forma de, digamos, la presentación de la materia es en forma sólida. Hacia la parte superior derecha, el material se presenta en su forma líquida. Fíjense que son siempre para presiones relativamente elevadas, mientras que cuando las presiones son bajas y las temperaturas altas, como dijimos, el comportamiento es más semejante o estamos en las fases gaseosas o de vapor. Las rectas o las curvas que estamos viendo acá son las de transición entre las distintas fases. Por ejemplo, si nosotros a una presión determinada vamos cambiando, vamos aumentando la temperatura a través de algún medio, vamos a pasar de la fase sólida a la fase líquida en lo que se denomina fusión. En el caso digamos, que lo hagamos en sentido inverso, o sea, vamos bajando la temperatura a presión constante, vamos a tener, digamos, la transición inversa que se denomina solidificación. Esto es básicamente cuando el hielo se derrite o convertimos agua y hielo. Bien, si esto mismo lo hacemos, por ejemplo, en la recta, el punto A, vemos que si seguimos aumentando la temperatura, vamos a encontrarnos que todo lo que estaba en sólido va a estar en transición, va a pasar a su forma, a su fase líquida, y en un punto este va a comenzar la transición en su forma gaseosa o en forma de vapor, que es lo que se conoce como evaporación, ebullición o vaporización. El sentido inverso es lo que se conoce como condensación, pero bajo ciertas circunstancias, o sea, a presiones muy bajas, hay una transición directamente desde su fase sólida a su fase gaseosa, que es lo que se conoce como sublimación, ¿bien? Y en el caso inverso es lo que también se conoce como sublimación inversa. Esto por ahí en el agua es difícil de ver, pero es bastante frecuente, por ejemplo, en la alta montaña, ¿bien? O sea, cuando tengo nieve y arriba en la montaña la presión atmosférica es un poco menor y a través del viento se produce una fricción entre los distintos copos de nieve, el agua directamente pasa de su forma sólida, o sea, en forma de nieve, a su forma de vapor, sin pasar por su estado sólido. Además de esto, hay un punto que es lo que se denomina, bueno, esto es lo que estábamos hablando recién. Bien, acá. En el caso de la recta a presión constante C, nos encontramos en un punto que se denomina punto crítico. Este punto crítico determina una relación bastante importante entre la fase líquida y la fase gaseosa, que es la coexistencia en un determinado estado de estas dos fases. O sea que vamos a tener el agua líquida que está en ebullición y por encima de ella el vapor que se va desprendiendo a partir de esa evaporación o vaporización. Pero por encima del punto crítico, o sea, cuando seguimos aumentando la temperatura o seguimos aumentando la presión, ya no se presenta esta diferencia de fases. Bien,
sino que entramos en una zona en donde no hay una clara diferenciación de estas fases. O sea, no vamos a ver el agua líquida depositada en el fondo del recipiente, ¿bien? Y el gas por encima, sino que esto va a estar un poco mezclado. Esto, eh, digamos, se suele utilizar mucho en la industria, digamos, trabajar con el agua por encima del punto crítico, fundamentalmente en las calderas, debido a que esta falta de condensación del agua en estado líquido evita, por ejemplo, entre otras cosas, la corrosión. Por eso es que en las calderas se utiliza digamos, el vapor a muy alta temperatura y a muy alta presión, o sea, por encima del punto crítico. Bueno, acá lo que vemos es un diagrama volumétrico en donde tenemos la curva de presión y volumen que habíamos visto anteriormente y la otra proyección sobre la otra cara es la curva de fases que estuvimos viendo.